cuentos. Arrancamos con Los Ángeles Concert. Los Ángeles Concert. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con Los Ángeles Concert? Bueno, a mí particularmente me encantó el cuento. En primer lugar, bueno, ahí uno trata como quien dice de hallar cuál es la vertiente que va a tomar Ballard acá, porque por un momento piensas que es un teatro, un tipo de teatro, mira cómo estoy hablando yo, un tipo de narrativa que va directo a que hay una nación que está conspirando con estos genios, ¿ok? Por otra parte, ¿no? Al ver que, bueno, que se trataba, hablando ya de la síntesis argumental de unos estudiosos que estaban buscando, digamos, hacer un análisis de chicos, digamos, genios, de chicos, bueno, que superaban, digamos, el promedio general a nivel intelectual del digamos, del patrón común, ¿ok? De chicos sobresalientes, de chicos prodigios. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que ya cuando estos chicos tenían, digamos, ese boom, ese auge, tenían como quien dice una caracterología particular. Esa caracterología era física, la forma de la cabeza, la forma de la frente, los rasgos a nivel de raza, a nivel de color de piel, de expresiones de la cara, los rasgos conductuales. Entonces eso le llamó potentemente la atención a estos estudiosos de la BBC, pero al final se dieron cuenta no solamente que estos chicos tenían un patrón particular, sino conductual, intelectual y físico, sino que también a nivel familiar siempre había como que dice ese patrón de la mamá que era, digamos, la ausencia del padre, pues, y que eran básicamente familias que de ser muy humildes pasaban a la opulencia. Entonces, aquí pude ver, digamos, a un Ballard que jugó como quien dice otra cosa. Ok, ya no está trabajando este asunto que es el que, bueno, a mí me fascina cuando como Ballard trabaja lo mágico, el realismo mágico y estas cuestiones maravillosas, estas cosas, cuestiones fantásticas, pero aquí vemos a un Ballard que aborda a través de la genialidad de estos chicos que vienen y desaparecen, ok, desaparecen de la faz de la tierra, nadie da con ellos, puede tocar la parte de la conspiración de una nación determinada, pero al final termina en un tema religioso. Y me llamó bastante la atención esto de que justamente el último niño prodigio que consiguen es en Israel, y al conseguirse este niño en Israel también desaparece. Entonces, la parte final dice algo así que, bueno, que ahora van a crear genialidades en el cielo. O sea, es como quien dice, un Ballard que va hacia lo espiritual, hacia lo religioso, hacia la cuestión de creer, como quien dice en algo. Uno por momentos ve a Ballard como quien dice muy pragmático en muchas de las formas de tratar sus temas, ¿no? Pero incluso hasta un Ballard que no cree en Dios, a un Ballard que no cree, digamos, que está desligado de esta cuestión divina, pero cuando vemos, digamos, este cuento, cuando tocamos este cuento y sobre todo este final, que me hizo tanto eco, podemos acercarnos o podemos ver que Ballard ya está como quien dice tocando ese terreno que va hacia la religión, hacia lo espiritual y hacia la creencia de un Dios, ¿no? A la creencia de un cielo, a la creencia de algo que nos supera y que reina sobre nosotros, ¿no? Una de las cosas Me que parece. estábamos comentando cuando nos vimos la primera vez es que estos tres cuentos de hoy no se parecen mucho al Valar que hemos estado leyendo. Se alejan bastante. Este cuento en particular a mí me gustó mucho. Tiene algunos rasgos de otra historia, de una novela ya de los años 70. Este es un cuento de finales de los 60, pero este cuento en particular, ahí en algunas páginas leí que podría ser incluso como hasta una suerte de referencia lejana para otra novela que no es de él, sino de un escritor que fue muy famoso en los años 70 y que se le adaptó mucho al cine, que se llama Ira Levin, que tiene dos Ujú. novelas que son como referenciales y que forman parte un poco de la cultura pop. Los hijos de Brasil, los niños del Brasil, y, y el bebé de Rosemary. Pero en Los hijos del Brasil es muy interesante porque la forma como
en el inicio del cuento de Los Ángeles de Consat, te deja inferir, en algún momento Ballard te engaña haciéndote pensar de que los niños podrían ser unos clones. Y eso es muy Ese interesante. mismo Y el tema, hecho digamos pasar que por. el, el plot de Los Niños del Brasil es que se generaron unos clones de Hitler. Y uno de esos clones lo están criando de manera de que tengan la misma educación y la misma crianza que tuvo el Hitler real, para que vuelva otra vez el Reich a gobernar al mundo. Es buenísima, esa novela es buenísima y la película también es muy divertida. Pero este cuento, claro, arranca como por ahí, te deja pensar un poco que son unos clones y después te das cuenta de que simplemente como que forma parte de una conspiración mucho más grande de lo que este periodista no ahonda más para no meterse en problemas, porque bueno, sabemos que molestó a alguien que no le permitió el asunto. A mí me parece muy atractiva la historia, me parece muy, muy divertida, porque hay una cosa que propone Ballard en la historia que me parece muy real, que no sé si cada 20 años, como él lo propone en su historia, pero sí existe, que cada cierto tiempo aparece en televisión o aparece en medios una nueva revelación de un niño genio. Hay una película, un documental argentino muy bueno que yo creo que lo pueden encontrar si lo ponen en Google, está liberado, creo que está en Vimeo, que se llama Solar. Y Solar es un documental sobre un niño, un supuesto niño genio argentino. Y el director intenta generar un documental sobre este niño ya adulto. Y todo se le va a la mierda porque el carajo es una ladilla, es una pesadilla, el tipo quiere dirigir la película, o sea, finalmente como que no lo logra, pero bueno, el director se va dejando llevar de la manera posible, ¿no? Y también me lo remitió a eso, ¿no? A esa película documental que se llama Solar. Muy interesante después como digamos la sorpresa del cuento, que es que los chamos finalmente sí crecieron, pero que han sido como adoptados por las jerarquías más grandes de cada país, ¿no? Por ejemplo, este chamo que termina con el Papa, siendo mano derecha del Papa. O este otro que termina siendo un mafioso horrible perteneciente a la Cosa Nostra. Que bolas, que si tienes un genio dentro del mundo de la mafia, imagínate tú, es como si tuvieses una suerte de Hitler ahí a tu lado, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Elisa? Yo aquí estoy intentando recordarlo. Bueno, no lo recuerdo, pero aunado a lo que decía Lizzie, o sea, el tema religioso en Ballard, que realmente nunca había dado como pistas de, no se metía con eso, siento yo. Ahora me parece curioso, o sea, porque me pasaba con los niños, o sea, si en algún momento sí era como que los iba a hacer, haciendo parecer como clones, pero en el momento me pareció que era como el mismo niño como que no sé si se rejuvenecía, pero como que era el mismo niño en todos los sitios. Entonces era como este pensamiento de que Dios está, o sea, no sé, me llevó el pensamiento de que Dios está en en las personas dependiendo del momento, o sea, qué sé yo, Dios puede estar ahorita en mi mamá, o entonces empecé a sentir que los niños eran como una, sí, como Dios en algún momento, o sea, más que todo pensé que era el mismo en algún momento y de repente cuando empieza a hablar del último niño que encuentra en Israel, que obviamente ya hace como la conexión con, con la religión o sea, y termina el cuento como ahora, no sé si termina exactamente como dice Lizzie, pero como la referencia de que este niño entonces es como el Mesías, o los niños son como el Mesías. O sea, me hizo preguntarme realmente cómo Ballard
ve la religión, o sea, porque tampoco es la típica historia aunada a la religión, sino que es como una, aparte lo plantea como una conspiración. Sí, porque Y lo plantea lleva a estos más hacia los niños terrenos políticos. que absorben, o sea, o sea, una vez que toda su genialidad es absorbida, desaparecen y nadie sabe más de ellos hasta que aparece el siguiente y el siguiente, pero eso, siempre absorbidos. Una vez que ya se hablaba de dinero, creo, y de conocimientos intelectuales, ya desaparecían de la faz de la tierra, no estudiaban más en universidades, o sea, nadie sabía de ellos. Entonces también como esta absorción y no sé si capitalización, pero como sea, o sea, absorción de la vida de los niños cuando son especiales, o en el ser humano en general, y después el olvido. Estoy divagando un poco, pero hubo como varias cosas del cuento que me llamaron la atención. O sea, yo creo que la presencia o sea, que de por sí esté el argumento y esa suerte de pista ahí de que cada 20 años aparece una mente maestra en el mundo, obviamente ahí hay como una suerte de revelación, no sé si espiritual, pero que existe, pues. Lo que pasa es que por la forma como él lleva el cuento hacia el terreno en que lo lleva, siento yo que entra más dentro de terrenos políticos, A mí porque, me, ajá, más. que a mí me pasa un poco eso, o sea, sí siento que desde que lo empecé a leer estaba como que a la expectativa de, ok, ¿qué está sucediendo con estos niños, no? Ujú. Y siento que aún así llegando al final y con todo el tema que evidentemente puede hacer alusión a lo religioso, siento que aún así es más bien como, es todavía algo social, ¿no? Algo político, que casi que el teatro que hasta la misma iglesia te vende. No sé, o sea, hubo varias cosas que me llamaron la atención. Primero ese tema de cómo no es que desaparecían, sino que ciertamente eran como que adoptados por algún, por algún gobierno, por alguna cuestión que tiene influencia sobre las masas. Y me parecía interesante eso porque efectivamente, o sea, a veces es solo como que una mente detrás de muchas acciones que todos terminamos haciendo, pero es como que alguien ahí pensando y todos nosotros ahí obedeciendo y haciendo. Ujú. Entonces quizá eso, aunque al final tiene como esta revelación de que son 12 y el último está donde está, este, me seguía haciendo como ese ruido de todo este juego de control y de conspiración que se tiene en general y que uno termina siendo un peón más en todo eso. Ahí lo También el tema interesante, de... ahí lo Ujú. interesante creo yo que el tema del control y del poder con relación al capital humano y a que posiblemente sean niños que están señalados de alguna forma espiritual por ser, digamos, salvadores o redentores porque tienen esta genialidad, no sé qué y tal, es justamente como desde niveles más conspirativos de alto poder no se utilizan para el beneficio de la sociedad, sino que se utilizan para un sector institucional de lo apartado político, ¿no? O sea, no es gratuito que estos niños terminen, uno esté con el Papa en el Vaticano, el otro esté con la Cosa Nostra, con los italianos, el otro esté por allá en la China con los maotanos, ¿sabes? Es como una cosa que es y que, estos los vamos a agarrar nosotros para que funcionen y trabajen para nosotros, porque si es que lo dejamos libres, Sí, entonces se sí, o convierte sea, en yo eso. lo leí y, o sea, no me parecía algo tan alejado de la realidad, ¿no? O sea, que tienes como estas mentes brillantes, porque por lo menos a veces pienso, o sea, de como esa dualidad y del pensamiento de que ay, poder hacer el bien y todo eso, pero finalmente cada quien trabaja como para un beneficio propio. Y Exacto. ese beneficio propio, si lo llevas a esa escala, o sea, obviamente, o sea, si tú tienes una mente maestra y que te está manejando una masa gigante, tú vas a tener mucho beneficio ahí. Exacto. Entonces quise un poco de eso, un poco de cómo, y también algo que me llama la atención y que antes de que el mismo Ballard como que lo escribiera, lo describiera del primer chico del que se está hablando,
es que ya desde que lo empieza a escribir físicamente, ya yo me imaginaba ese rostro así como sin emoción, sin nada. Ah, sí. Y no es que no la tenga, es como venderle el alma al diablo en cierta forma en ese sentido, porque es como que sí, tengo toda esta inteligencia y todo esto, pero al final yo le estoy prestando es un servicio a alguien y yo como que soy el empleado de alguien eternamente. Entonces ese rasgo me llamaba bastante la atención. Porque ¿qué es lo que normalmente hacen con uno? ¿Sabes? O sea, te automatizan, te convierten en un robot. Si no tiene, justamente creo que es interesante porque estábamos conversando sobre el tema del pensamiento crítico. Si quitas y anulas, por supuesto, por completo el pensamiento crítico de una persona, vas a quitar también parte de lo que el pensamiento crítico te genera como ser, que es tu inteligencia emocional. Si tú no tienes pensamiento crítico, no hay tampoco inteligencia emocional, porque una cosa va de la mano. No tienes manera de analizar las cosas que están sintiendo. De esa manera es como normalmente los sistemas sociales funcionan. Y por eso es que las guerras existen. Por eso es que hay una lucha y una batalla sistemática entre capitalismo y comunismo, entre comunismo y socialismo, entre socialistas y evangélicos, entre evangélicos y judíos, entre judíos y alemanes y nazis. ¿Sabes? Es todo como una cadena que deriva en la otra, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque sí, cuando él los describe, pareciera que también es, ya en las fotografías, de la manera como él te los describe que están en la foto, uno se los imagina sin un rasgo emocional, te los imaginas como un robot. Porque Sí, o sea, yo lo estaba leyendo y él todavía no había llegado al punto donde decía como que lo vio y que le parecía como que no tenía emociones ni nada, pero ya lo lees y ya, yo como que ya sabes que eso es lo que va a suceder porque ese, no sé, es como el rasgo característico de que sí, o sea, mi vida gira en torno a Volví. darle conocimiento, hola, de que mi vida gira en torno a que voy a estudiar esto y que voy a hacer esto y que voy a investigar y que pues tengo 20.000 doctorados y títulos y al final es como algo que le estoy vendiendo la vida a alguien más. sí, sí. Bueno, estábamos hablando de Los Ángeles de Concept, un poco ya cerrando la rueda, pero si quieres agregar algo de esto. Bueno, a mí ese cuento, a mí me gustó realmente el cuento, pero me gustó es por la manera en que está estructurada la intriga en la vaina, ¿no? Uh-huh. O sea, la manera de cómo se va armando toda esa trama allí que es como una conspiración en contra de la intelectualidad más que en contra de la inteligencia. Uh-huh. Sí, sí. Eso está interesante. Esto de Consat, estoy ahorita buscando aquí en Google porque se me generó como la... En el cuento lo aclaran, ¿qué es Consat? No me acuerdo. Coño, no recuerdo. Eh, Ya va, no sé porque yo qué había pienso que sacado es una algo. referencia a un lugar, o sea, leí. En algún momento lo menciono. Ya va, déjame ver porque yo había sacado algo. Hay una empresa que se llama Communication Satellite Corporation, Consat. Puede ser que es, no recuerdo, pero que es el donde trabaja el protagonista. Una empresa de telecomunicaciones. Ajá, ahí es donde trabaja él, creo, si no me equivoco. Sé que nombran eso como un sitio. Qué risa que al final el tipo no puede hacer el documental y mandan al otro carajo a hacer como un documental sobre el golf. La vaina más Sí, trivial del sí. mundo, así que, ¿sabes qué? Olvídate del tema y vete a hablar acerca de las iguanas. Yo. Pero es que hay mucho de eso, o sea, el cuento se me hace muy, muy cercano a la vida real porque es así. Sí, Igual total, también con el total. tema del morbo social de que un niño prodigio y tú puedes estar en un país, no puedes estar, ni siquiera entiendes qué son las cosas que hace este niño prodigio, pero es nada más viste que hay un niño prodigio y tal, y aprendió a leer a los 2 años y Sí. como ese morbo así de Bueno, la gente. hay dos películas sobre conspiraciones que a mí me encantan, que se las recomiendo que las vean si no la han visto, que me parece que pueden ser divertidas de ver, no para verla por este cuento, sino por la vida. A lo mejor en diciembre cuando no tengan nada que hacer. Una es con Dustin Hoffman y Robert De Niro que se llama What the Dog. No sé si la han visto. Esa película es sobre
se genera todo un pleito. Es una película que ve mucho el caso de Mónica Lewinsky. Yo no sé si Elisa y Amada saben sobre el caso de Mónica Lewinsky, pero el caso de Mónica Lewinsky es un caso muy popular, fue un caso muy popular en los años 90 en los Estados Unidos, porque Mónica Lewinsky era la secretaria del presidente de los Estados Unidos, que en ese momento... La pasante. Exacto, era la pasante del presidente que era Bill Clinton. Y el tema con Mónica Lewinsky es que se armó todo un escándalo porque Mónica Lewinsky le estaba haciendo sexo oral, no sé dónde carajo le hizo sexo oral. Hubo todo un problema ahí de un escándalo sexual entre la pasante y el presidente de los Estados Unidos. Entonces, en base a ese caso, se generó una película muy buena, que es esta que se llama What the Dog. Y entonces en la película lo que ocurre es que para tapar el caso de esta vergüenza nacional que supone que un presidente... que una secretaria le mame el huevo a un presidente de los Estados Unidos. Una pasante, vaina. Esta vergüenza patriótica republicana que es imposible que el presidente de los Estados Unidos le mame el huevo, y menos una secretaria, menos una pasante. Encontró su asta para en la Casa Blanca. Entonces lo que ocurre en la película es que los bichos inventan una guerra en Bosnia para desviar la atención del caso sexual. Y los bichos inventan, contratan a un carajo que es un productor de cine arrechísimo, y está el tipo que es como el que maneja las comunicaciones de la Casa Blanca. Y entre los dos arman toda una guerra ficticia en Bosnia para desviar la atención del caso sexual del presidente de los Estados Unidos. La película es increíblemente buena. Se llama así, Walk the Dog. Y luego... con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y la otra es una buenísima que es con Mel Gibson, que se llama Conspiracy Theory. Teoría de la conspiración. Como que un carajo que está obsesionado con las conspiraciones. El dicho piensa que todo es una conspiración y el tipo es como un friki conspiranoico horrible. Y de verdad que Mel Gibson en esa película está divertidísimo. Y después te das cuenta que todo su peo realmente mental no es ningún peo mental. O sea, hay una conspiración, es real y lo quieren joder. Entonces, claro, es como lo que dice Amada, ¿no? Recuerda mucho la vida real porque en la vida real las cosas son así. O sea, ¿por qué el gobierno bolivariano de Venezuela le echaría la culpa a una iguana sobre los problemas eléctricos? ¿Me entiendes? Para desviar la atención. Es un tema tan simple como es que es una locura, de verdad que, o sea, es eso, es leerlo y no es como que, wow, esto es ficción, sino decir, sí, o sea, sí, esto pasa, esto lo vivimos todos los días. Bueno, eso es interesante que lo reconozcas, porque Valar es mucho así. En Valar se maneja mucho de una manera... la realidad, hay como una alta carga reflexiva crítica del presente, que lo interesante en Valar es que se sigue manteniendo en futuro. Esto es un cuento que se escribió hace 40 años y fíjate, sigue estando... Creo que eso habla más de nosotros como sociedad que como escritores a veces. Bueno, pero estaba muy claro de esto lo hemos reconocido en muchos cuentos de él. Pero tan es así lo que dices, Daniel, que no sé si se dieron cuenta que uno de los carajos superdotados, el correspondiente al año 1964, Yen Chi Chang, es de Wuhan, China. Ah, sí. Yo leí la vaina y dije, cuño es su madre. Sí, total. Después nos tumban la reunión de Zoom y nos mandan a hacer un reportaje de golf. Nos dejan tirados en Parque Caiza. Miren, vamos. Ajá, Terreno Letal. Ah, bueno, estos dos cuentos que vienen, pareciera que los dos formaron parte. Son rarísimos estos dos cuentos porque... Son casi que el mismo cuento. Son casi que el mismo cuento, fueron escritos uno detrás del otro, básicamente, Terreno Letal, Un lugar y un tiempo para morir, y lo que quiero como ponerlos en contexto con estos dos cuentos, es que son dos cuentos que fueron escritos justo cuando Nixon toma el poder y Nixon, no, ya va. Sí, Nixon creo que porque ya estamos en 1900 y Pero finales de 1960.
Aviso Sí, que Nixon. los escucho Nixon, porque no estamos los he en Nixon. leído. finales de 1960. Claro, lo estaba comparando con así Nixon. Nixon toma el poder y va retirando poco a poco las tropas de la guerra de Vietnam. Ese es un poco el contexto en el que están escritos estos cuentos. Esta es la situación política norteamericana. Nixon toma el poder y las tropas van retirándose de Vietnam poco a poco. Entonces, en medio de esta situación, él escribe estos dos cuentos que son dos cuentos bélicos y que son dos cuentos que están, o sea, con una narrativa un poco más normal de la que nos tiene acostumbrado él, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con estos cuentos? Yo creo que podemos hablar de los dos a la vez porque de verdad tratan de lo mismo, o sea, tienen finales distintos y generan como cosas distintas, pero están como en el mismo contexto. Yo los escucho. Admito que no los he leído. ¿No lo leíste? Estabas durmiendo. Estaba Sí, diseñando, llevo toda la semana diseñando vestuarios. Ajá, ¿qué ibas a decir, Elisa? a mí realmente, Esto. a mí realmente no me llamaron mucho la atención este par de cuentos, porque no sé, me pareció repetitivo la historia. Pero sí dentro del marco de referencia, la guerra de Vietnam, la retirada de la guerra de Vietnam y de los veteranos de la guerra de Vietnam, sí veo que todo el ambiente que crea el tipo es un ambiente de degenerados producto de la guerra. O sea, los protagonistas yo los veo como los carajos estos, el residuo de hombres que había ido a la guerra. O sea, no lo veo como combatientes de guerra, sino como los carajos que volvieron de la guerra, vueltos, hecho un desastre, locos. Yo O creo que sea, son más bien los yo veo a los abandonados de la protagonistas guerra, los en que se esa... quedaron atrás. Bueno, exacto. Pero yo veo que como que si el cuento lo estuviera narrando un carajo demente. Ok, ok. O sea, un carajo que está viendo alucinaciones y vaina producto de todo ese rollo que vivió en Vietnam. Ok. Y, tú, Elisa. Yo estuve, a mí no me atraparon muchísimo, o sea, no me gustaron, pero a ver, pensando en esto que dice Héctor, anoté como, o sea, de los dos cuentos lo que hice fue como anotar frasecitas, no. O sea, hice anotaciones y cosas que me llamaron la atención, pero, por ejemplo, o sea, esto que dice Héctor de producto de la guerra y de lo que dice Daniel de como el resto, o sea, como el resto, o Los lo que desechos de la quedó guerra. atrás. Es eso, pero, o sea, el producto en sentido de lo que causó en el hombre y cómo los dejó, cómo dejó su razonamiento y su forma de ver la vida. Esos son los hombres que interactúan en este cuento, o sea, que accionan en este cuento. Y que, o sea, está como en un estado de como cuando no crees, no es la palabra que quiero usar, pero como cuando no crees en nadie y todo es una amenaza. Y o sea, por ejemplo, hay una parte del cuento donde habla hay como un corresponsal que lo que intenta es como contar lo que está pasando allí o reportar lo que está pasando allí, y entonces el protagonista lo que hace es verlo como el enemigo, y aquí es cuando, si no me equivoco, el carajo lo mata, o sea, como que sale corriendo para un lado y lo matan, y más atrás el otro. Entonces lo que hace el responsable es decirle que hay gente que en su país piensa que lo que está pasando, la guerra que está ocurriendo, no está, o sea, no está bien lo que está haciendo su gobierno. Y coño, en un país en guerra, o sea, me imagino a la gente en Vietnam allá sufriendo la vaina, y coño, cómo de complicado es eso de creer, de procesar, o sea, de que hay alguien
sea, como un país que monta una guerra, o sea, que no sé si monta una guerra, no estoy tan informada de la guerra en Vietnam, pero como que desarrolla una guerra en tu país, creer que alguien que viene de allá no viene a atacarte, o sea, que está bien, bien complejo eso. Además, como que, y al final del otro, o sea, pasando al otro cuento, como al final realmente la guerra ni siquiera está interesado en ellos. O sea, va más allá de ellos, incluso pueden quedarse en la ciudad esa despoblada donde ellos decidieron quedarse. Están todos asustados, pero cuando realmente como los confrontan, que creo que son un grupo de mujeres cantando y vainas de la guerra, ni siquiera están interesados, o sea, ni siquiera su interés no es realmente en los pequeños grupos de personas, sino o sea, son como intereses más grandes, intereses políticos que los trascienden a ellos, pero realmente son ellos los que lo terminan sufriendo y padeciendo. Esas son como cosas del cuento que me llamaron la atención, pero... Sí, por eso es que yo digo que yo hago referencia a esa lucha interna de los carajos en todo lo que están viendo. Una vaina así como que los carajos se están imaginando un escenario de guerra o de ataques en contra de ellos y vaina, y de repente no es eso, pues. O sea, el final del cuento, lo que narras tú, Elisa, al final de que va pasando como un coro de mujeres y tal y qué sé yo, los carajos se sienten amenazados cuando ven el ejército de personas que se acerca hacia ellos y la persona ni siquiera le pararon molas o le pasaron por un lado y ni siquiera se inmutaron a ver quiénes eran ellos. Y entonces por eso sigo pensando que se trata o sea, del desecho humano proveniente de esa guerra que está alucinando e imaginándose toda esa situación que están viviendo en los dos cuentos, pues todas esas confrontaciones bélicas que trata Ballard de recrearnos en ambos cuentos. Es que hay una cosa que es muy interesante con relación a las historias bélicas cuando no son heroicas o patrióticas, porque por lo general cuando se nos venden historias bélicas, muchas veces tienen como esa connotación patriótica y heroica, ¿no? En otros casos hay como películas que son un poco más críticas y asertivas con relación al tono de lo belicista, de que lo belicista no o sea, no funciona para nada, pues, o sea, una guerra es una vaina estúpida en todo sentido. Y en estas películas que sí ejercen un sentido crítico sobre lo que es una acción belicista o un campo de batalla o la guerra en sí misma, por lo general estos personajes quedan absolutamente traumados y quedan como desechos, básicamente se terminan convertidos en desechos humanos. Porque, ¿qué es lo que hace una guerra? Una guerra te deshumaniza, una guerra te quita por completo. Si ya habíamos hablado de automatización, en un caso de una guerra es peor, ¿no? O sea, no es que eres un robot, no eres que eres automático, no, es que dejas de ser, o sea, eres una cosa cualquiera, X, una máquina completamente deshumanizada. Lizzie está ahí. Sí, pero tiene como mala señal. A mí esos dos cuentos, la verdad que yo creo que eran interesantes en su momento por el tema, por el contexto. Hey. Ah, yes. ¿Aló? ¿Qué? Lixi. Esos dos cuentos creo que eran interesantes en su momento por el contexto, ¿no? Pero vistos así como a la distancia, quizás eso, sacándole lo más positivo, puede ser como el componente antibelicista que puede tener, aunque creo que en uno de los cuentos es mucho más proamericano en el primero, ¿no? Ambos, creo. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué? Porque es que realmente el tema central que debería ser Sí. la referencia central, que es la guerra de Vietnam,
es una simple referencia. Realmente no se narra nada de No. todo el daño y toda el efecto a nivel mundial que causó la guerra de Vietnam y toda esa vaina, todo ese conflicto bélico y todas las consecuencias que tuvieron esos años de guerra y vaina. Y realmente no es una crónica de la guerra. El carajo sitúa a sus personajes en un escenario que tiene que ver con un marco histórico que es la guerra de Vietnam. Pero el tipo no se mete en camisas de once varas. No, para nada. No. Creo que otra cosa que se podría decir a lo mejor de Un lugar y un tiempo para morir es que quienes están tomando el territorio finalmente son los comunistas. Es lo que se deja ver un poco ahí. Entonces, claro, eso de alguna forma también le imprime como un componente político. Me gusta el inicio del segundo cuento, esta cuestión de que ambos están con sus escopetas apuntándose el uno al otro desde territorios completos o sea, desde una orilla De orilla. de orilla a orilla. Eso me parece interesante porque te das cuenta que son dos enemigos que fueron abandonados por la guerra y que quedaron ahí a la buena, ¿no? Me recuerda un poco esa película venezolana que se llama Punto y Raya. ¿Tú la llegaste a ver? Ah, yo la vi. Con Edgar Ramírez y el nefasto, impresentable Roque Valero. Esa es la de L. Schneider. Ese es de L. Schneider, sí. Me quería preguntar algo, que escuché mi nombre por ahí. No, que cómo Sí, te había ido con estábamos estos hablando dos de ti. últimos cuentos. No, se le fue el internet. Miren, pues yo creo que eso es todo lo que se puede decir hoy de estos cuentos, porque la verdad no da para más. ¿Quieren agregar algo más? No, yo fíjate que lo que quería agregar es una simple curiosidad que cuando estaba tratando de investigar algo relacionado con el primer cuento, Ajá, Los Ángeles de conseguí, Concert. ajá, comencé a buscar en internet y vaina y me conseguí una vaina que hablaba de un tal Tess Ballard. Y de repente, coño, cuando leo la vaina, resulta que el test se llama test de Ballard. Sí. Y es para definir las características físicas y neurológicas de los neonatos. Entonces, es el examen que se le aplica a las damas embarazadas para ver el tiempo que tienen de gestación. Qué loco. Pero lleva ese apellido por Ballard o por otro carajo. No, por una enfermera, creo. O por una doctora, una pediatra, algo así. Cuando buscas en YouTube Ballard, eso es lo primero que te aparece. Ah, sí, yo Como no lo videos había de visto esto. antes. No, de Estaba Ballard, buscando algo Ballard. relacionado con De Ballard no el hay título mucha del cuento y información. O sea, hay películas, pero ya... O sea, yo por mi parte me vi casi que todo. Estoy sufriendo con la señal, como podrán darse cuenta. Sí, te va y te viene. está como la bolita de los melódicos. Ella tiene una bolita que le va y que le viene. Ay, que le va y que le viene. Mira, ajá, bueno, eso es todo. La curiosidad de que Ballard no es Ballard, es una enfermera llamada Ballard. Eso. Bueno, chévere. Bueno, quedan los 3 siguientes cuentos. Haz la tarea, amada, lee los cuentos. Pero lo bueno es que estos 2 cuentos que no leíste, no importaba si no los leías. No, es que fíjate que por lo menos me faltaba leerlos. Y yo tengo algo que sí, o sea, yo empiezo a leer algo y en el momento no me llama, es muy difícil que lo siga. Entonces estuve un rato peleándome con el último cuento, ¿cómo es que se llama? No, pero fíjate que yo contrario, me estuve peleando ahí con ese. yo contrario a los Dale, Elisa.
No, le iba a decir a Daniel que imagínate que cuando esté dando esta materia, el alumno le analiza algún cuento de Valer y el alumno decida analizarte estos dos cuentos. No. Raspado de una. Mira, fíjate que yo, al contrario de los cuentos anteriores, que me la paso contando el número de páginas, en estos dos últimos cuentos, me quedé con ganas de más. Porque ya justo cuando estaba yo, coño, pero este cuento, ¿hacia dónde me lleva? Y ya cuando me hacía la pregunta era porque faltaba página y media para terminar la vaina. Y yo, coño, ya terminó. Miren, yo creo que igual los cuentos, miren, la semana que viene no nos vemos porque es el sábado se cierra el festival, el encuentro iberoamericano y es justamente a las 5 de la tarde y no va a dar chance. Que Pero tiene fiesta y ya, vaina. no, es a las 5 de la tarde, vamos a estar hasta las 7, o sea, van a ser 2 horas ahí. Pero ya el fin de semana siguiente, sí nos podemos volver a encontrar. Y lo que veo acá es que los 3 siguientes cuentos nos se notan un poco más divertidos nada más por el título, ¿no? El primero se llama Dile adiós al viento. El segundo, el espectáculo de televisión más grande del mundo. Esto tiene buena pinta. Y luego, mi sueño de volar a la isla Wake. Ah, la isla de Wade. La isla. Pero me parece interesante porque es como un juego de palabras en inglés. Porque en inglés se llama My Dream of Flying to Wake Island. Y wake no es una palabra que denota despertar, ¿no? O sea, awake, wake, despierta, no es wake. Sí. Awake. Wake up. Wake. Wake up. Exacto, levántate. Entonces, claro, en inglés es My Dream of Flying to Wake Island. Entonces, mi sueño de volar sobre la isla que se levanta, que se despierta, ¿no? Está chévere eso. Muy interesante. Bueno, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Cuídense, nos vemos en la semana. Nos vemos en la semana. Que se van a acercar al encuentro, los veo por allá. Un abrazo y feliz noche, cuídense. Chao, saludos.